Buenas tardes. El tema de ahora es endometriosis. La definición de endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Así de simple. Cualquier tejido endometrial esté en cualquier lugar que no sea la cavidad endometrial es endometriosis, o sea, tejido endometrial ectópico. La incidencia de esta patología es difícil de calcular porque muchas pacientes pueden tener endometriosis pero no van a tener síntomas y algunas no van a ser diagnosticadas e incluso el libro menciona de que algunas van a ser diagnosticadas siendo falsos positivos. Los estudios de imagen también tienen una sensibilidad muy reducida, por lo que no nos sirve mucho para su detección, aunque sí se utiliza. Vamos a ver más adelante la ecografía transvaginal o transrectal para ver alteraciones en el intestino o en los anexos. Pero el método principal de diagnóstico va a ser la laparoscopía, o sea, la observación directa de las lesiones en la cavidad abdominal. La incidencia es de 1.6 casos por 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad, aunque el grupo en el que más se observa son pacientes estériles y pacientes con dolor pélvico crónico. Por lo tanto, en pacientes estériles la prevalencia es de 20 a 50% y en la de dolor crónico, pélvico crónico es de 40 a 50%. Entonces, una paciente que nos llegue a consultar porque no puede quedar embarazada o porque tiene dolor crónico, vamos a sospechar endometriosis y en un buen porcentaje de ellas ese va a ser el diagnóstico y la causa por ya sea la esterilidad o el dolor crónico. Dentro de la fisiopatología, pues el libro nos menciona 4 teorías que pueden explicar la endometriosis, pero vamos a ver que ninguna explica del todo los sitios de implantación. Por lo tanto, se complementan, pero ninguna es concluyente. La menstruación retrógrada es la que más aceptación ha tenido. En esta nos dice de que va a haber una menstruación que pasa por las trompas de falopio con la diseminación ulterior del tejido endometrial hacia la cavidad peritoneal. Los fragmentos endometriales se van a adherir al mesotelio peritoneal, lo invaden y van a desarrollar irrigación propia, lo cual va a permitir que este endometrio crezca en ese lugar ectópico. También vamos a ver que una de las características que va a ser el dolor es porque van a dar factores que van a hacer que aumente la proliferación también de nervios, por lo que el dolor va a ser bastante característico. Y el dolor nos va a dar la ubicación también del implante del tejido endometrial. Por lo tanto, la menstruación retrógrada entonces nos va a dar una ubicación hacia cavidad peritoneal, pero veamos que también tenemos pacientes con endometriosis en cavidad retroperitoneal o en el periné. Por lo tanto, esto no explica esas localizaciones, pero es una de las teorías que bastante aceptación ha tenido la menstruación retrógrada. La otra es la diseminación linfática o vascular. Esta se sustenta ya que hay presencia de implantes en ubicaciones inusuales como el periné o la región inguinal, o como mencionaba, el retroperitoneo. El retroperitoneo sabemos que posee una circulación linfática abundante en la cual podemos ver que hay metástasis en ciertos tumores, por lo tanto, también una ubicación retroperitoneal nos va a indicar de que la metástasis o la diseminación, mejor dicho, de esta implantación o de este endometrio puede ser por vía linfática. Aunque hay pocos estudios que sustenten esta teoría, pero tiende a explicar estas ubicaciones raras que no se pueden explicar por otras teorías. La otra es la metaplasia celómica, que sugiere que el peritoneo parietal es un tejido pluripotencial que puede sufrir transformación metaplásica hasta convertirse en un tejido que es indistinguible del endometrio normal desde el punto de vista histológico, o sea, un endometrio igual, o sea, igual en la cavidad endometrial del útero como en la implantación ectópica del endometrio histológicamente se va a ver igual. Entonces el peritoneo parietal tiene esa capacidad, esa
pluripotencial de sufrir esa transformación. Esta teoría se sustenta también porque en pacientes que no están menstruando, por ejemplo, antes de la menstruación, paciente premenárquica o paciente posmenopáusica, se han encontrado implantes endometriales. Entonces, no hay menstruación, no puede haber una menstruación retrógrada o una diseminación linfática que lleve este tejido a esos lugares. Entonces, metaplasia celómica la explica. Una paciente que no está menstruando pero que tiene endometrio en otro lado es porque ha habido una transformación de ese tejido en lugares ectópicos. Entonces, la ausencia de endometriosis en otros tejidos derivados del epitelio celómico contradice esta teoría. Esto también se mira. Hay lugares que tienen tejidos derivados del epitelio celómico, pero que no encontramos ahí implantes endometriósicos. Entonces, no todos los lugares en los que haya este tejido derivado del epitelio celómico se transforma en endometrio. Entonces, veamos que las teorías explican parte, pero no pueden explicar todo. Entonces tenemos la otra teoría, la teoría de la inducción. Ciertos fármacos hormonales o biológicos, ciertos factores, hormonales o biológicos van a inducir la diferenciación de determinadas células para generar más tejido endometrial. Hay estudios in vitro que han demostrado el potencial que posee el epitelio ovárico en respuesta a los estrógenos para transformarse en lesiones endometriósicas. Entonces, esa teoría nos dice de que pueden haber factores hormonales, por ejemplo, estrógenos, que van a llevar a un tejido se convierta en un tejido endometrial. Por ejemplo, el ovario, el epitelio del ovario, que vamos a ver luego que es bastante común encontrar endometriomas en estas pacientes. Entonces, esta puede ser una teoría, la teoría de la inducción. Entonces, ya vimos las 4 teorías. Ninguna nos explica del todo la forma en la que se van a crear estas lesiones, pero sí explican en parte. Puede ser entonces que todas las teorías se van a unir y pueden explicar, digamos, las localizaciones, pero no es una sola teoría hasta el momento. Entonces la fisiopatología está un poco no muy bien esclarecida. Entonces, como sabemos que el endometrio va a estar ubicado en diferentes lugares y el endometrio tiene una dependencia hormonal, sabemos el ciclo endometrial, al inicio los estrógenos cuando termina la menstruación, el endometrio ha descamado su capa, entonces va a haber una proliferación para volver a formar todas sus capas. Entonces el estrógeno es el responsable de esa proliferación. Entonces, si hay estrógeno, hay proliferación endometrial y el endometrio es dependiente entonces de hormonas. Y vamos a ver que en esta patología no solo los ovarios producen, bueno, en realidad, normalmente, no solo los ovarios producen estrógenos, sino también hay aromatización de andrógenos ováricos y suprarrenales. Y aquí en la endometriosis vamos a encontrar de que los implantes tienen aromatasa y deshidrogenasa de 17 beta hidroxiesteroide de tipo 1. La aromatasa va a transformar la androstenediona en estrona y la 17 beta hidroxiesteroide de tipo 1 convierte la estrona en estradiol. Entonces, no solo está el estrógeno producido por los ovarios, sino que estos tejidos endometriales ectópicos van a tener la capacidad de producir sus propios estrógenos, propio estradiol. Por lo tanto, ellos mismos se están alimentando de estradiol y están alimentando su capacidad de proliferar. También conocemos que la deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide de tipo 2 va a desactivar a los estrógenos, pero esto es normal en el endometrio del útero, es normal, es abundante y responde a la progesterona. 17 beta hidroxiesteroide de tipo 2 responde a progesterona e inactiva los estrógenos en el útero, pero en estos tejidos ectópicos
vamos a encontrar de que no hay deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide de tipo 2. Por lo tanto, los estrógenos no se van a inactivar. Entonces, un ambiente estrogénico estimulando al mismo endometrio ectópico. Entonces, tienen esa capacidad de autoalimentarse. Esto se conoce como intracrinología. El estrógeno se crea ahí y se utiliza ahí. Entonces, otra diferencia de estos endometrios es que el endometrio normal no expresa aromatasa y, como ya mencionaba, produce abundante deshidrogenasa de 17 beta hidroxiesteroide de tipo 2 en la respuesta a la progesterona. Entonces, en la endometriosis podemos decir que hay un estado de resistencia relativa a la progesterona, por lo que la deshidrogenasa de tipo 2 no va a estar presente, no va a responder a progesterona y vamos a tener un ambiente hiperestrogénico que va a estimular el crecimiento del endometrio en los implantes ectópicos. El estradiol producido en respuesta a la mayor actividad de la aromatasa aumenta la producción de prostaglandina E2 al estimular la ciclooxigenasa de tipo 2. Esto entonces nos lleva también a una retroalimentación positiva, llevándonos más incluso a ese estado de hiperestrogenismo. Ahora, la participación del sistema inmunitario también se ha observado que el tejido menstrual y el endometrio que llegan a la cavidad peritoneal suelen ser eliminados. Entonces, la mayoría de mujeres tiene una una menstruación retrógrada. Tiene una menstruación retrógrada, pero no todas las mujeres van a desarrollar endometriosis. ¿Por qué? Por esto, por el sistema inmunitario. Las células inmunitarias, macrófagos, linfocitos y células citolíticas naturales, o sea, el natural killer, van a eliminar al endometrio que ha llegado al lugar donde no le corresponde. Pero se ha observado que en las mujeres con endometriosis hay un mayor número de macrófagos en la cavidad peritoneal. Lo que se esperaría es que si hay mayor número de macrófagos, entonces no dejarían que proliferara tejido endometrial fuera de la cavidad endometrial. Pero no, aquí es al contrario. Los macrófagos van a tener un efecto estimulante en el tejido endometrioso. No tienen ese efecto de que van a eliminar el tejido. No, aquí lo van a estimular. Entonces, se dice que hay una alteración del sistema inmunitario en la mujer con endometriosis. Se han agarrado monocitos circulantes porque aumenta la proliferación en la cavidad endometrial. Se han agarrado, se han utilizado in vitro y lo que se ha visto es que estimulan el crecimiento del endometrio. No lo inhiben como los monocitos de una mujer que no padezca esta enfermedad. Entonces, ya vimos la participación de hormonas, la participación del sistema inmunitario. Es una patología compleja, no es una patología fácil, digamos, de comprender. Hay varias cuestiones involucradas, incluso para los factores de riesgo. Vamos a ver que hay una predisposición familiar, pero tiene que ser familiar en primer grado. Entonces esto sugiere una transmisión poligénica multifactorial, pero no es una transmisión de tipo mendeliano. Entonces es multifactorial. Se ha observado que pacientes y familiares de primer grado tienen más probabilidad de padecer endometriosis grave, o sea, un 61% si es de primer grado, que las mujeres sin familiares en primer grado enfermas, que tienen solamente un 24%. Podemos encontrar también dentro de los factores de riesgo defectos anatómicos, obstrucciones del cuello van a predisponer a endometriosis. ¿Por qué? Porque aumentan la menstruación retrógrada. Se ha visto que estas pacientes con obstrucción, al quitar esa obstrucción, la menstruación retrógrada va a disminuir, por lo tanto, los implantes también disminuyen y hay un alivio de la enfermedad. Ahora, las toxinas ambientales también se han mencionado como la 2,378 tetraclorodibenceno P-dioxina, que se ha relacionado bastante a la endometriosis. Entonces, ¿cómo se clasifica esta enfermedad? Hay un sistema que describe la extensión de la enfermedad, va a diferenciar entre superficial e invasora, establece una mejor correlación entre hallazgos quirúrgicos y resultados clínicos
y describe la morfología de las lesiones endometriósicas en blancas, rojas o negras. O sea que esta clasificación es mediante la observación. Se hace la laparoscopía, se observa y así con hallazgos clínicos también vamos a hacer la clasificación y la da en escalas. La clasifica en fase 1, que es la mínima, fase 2 es leve, fase 3 es moderada y la fase 4 es la intensa. Ahora, entonces, ¿en qué lugares vamos a esperar encontrar los implantes endometriósicos? Puede aparecer en cualquier sitio de la pelvis y otras superficies peritoneales extrapélvicas. Por lo general va a ser en los lugares con declive. Entonces vamos a encontrar con frecuencia en los ovarios, como les mencionaba, y eso también podemos verlo por ciertas teorías. La teoría de la inducción que mencionábamos del estradiol en el epitelio ovárico que va a llevarnos al cambio del epitelio a hacerlo de endometrio. Entonces, en los ovarios, también por la menstruación retrógrada, en el peritoneo pélvico, el fondo de saco, ya sea anterior o posterior, y en los ligamentos uterosacros. Tenemos otras ubicaciones también, por ejemplo, en la vejiga podemos encontrarla, ya mencionamos el peritoneo, el pliegue uterovesical también, tabique rectovaginal por supuesto, en ovario va de los más frecuentes, vamos a encontrarlos también en los uréteres, en la uretra, vamos a ver que hay síntomas de disuria, hematuria, porque está ahí los implantes. También podemos encontrarlos en ombligo, en cicatrices anteriores, por ejemplo, una cesárea nos dice que también las podemos encontrar, o en las cicatrices de una episiotomía, las trompas de falopio, en los intestinos, claro que sí lo vamos a encontrar. Vamos a ver que hay también en la serosa uterina, en el apéndice, en colon sigmoides, en ciego. En fin, hay muchos lugares en los que podemos encontrar. Ahora veamos la endometriosis. Con frecuencia va a originar endometriomas ováricos, como le mencionábamos. Veamos aquí este ovario, todo esto oscuro que ven aquí es el endometrioma. Este endometrioma, al ser extirpado, vamos a encontrar que va a tener un líquido como que fuera chocolate, similar a chocolate. Todo esto negrito que está ahí es lo que contiene el endometrioma. Se cree que la formación de estos endometriomas es porque hay una invaginación de la corteza ovárica y la incorporación de los restos menstruales que se han adherido a la superficie ovárica van a formar ese endometrioma, que sería entonces todo esto serían restos de la menstruación que se ha adherido al ovario antes de que haga su invaginación. ¿Cuál es la sintomatología entonces? A la cabeza va a ser el dolor. La endometriosis es una causa común de dolor pélvico. Recordemos al inicio, habíamos dicho que un 40% de la paciente con dolor pélvico va a tener un diagnóstico, dolor pélvico crónico, un diagnóstico de endometriosis. Entonces, en las mujeres enfermas va a variar de manera considerable. Puede ser cíclico, de acuerdo al ciclo ovárico endometrial, por supuesto, y también puede ser crónico. Entonces, hay citocinas proinflamatorias y prostaglandinas liberadas por los implantes endometriósicos. Recordemos que habíamos dicho que hay una producción de prostaglandinas por la ciclooxigenasa 2. Entonces, si sabemos cuando, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el tratamiento para el dolor son los AINES que van a inhibir la ciclooxigenasa 2. Bueno, los AINES inhiben la 1 y la 2 y los selectivos inhiben a solo la ciclooxigenasa 2 y esta nos va a llevar a la disminución del dolor. Entonces, porque no se va a estar produciendo las prostaglandinas que participan en el dolor y tampoco las citocinas proinflamatorias. También se menciona que el dolor va a depender de la profundidad de la invasión y de la localización, o sea, depende de dónde duela, así nos va a estar indicando que dónde puede estar la implantación. Si duele el abdomen, puede ser en la cavidad abdominal, en intestinos. Si duele el periné, podemos buscar ahí en el periné. Entonces, la ubicación del lugar va a indicar el lugar donde está la lesión endometriósica. La dismenorrea por endometriosis va a aparecer entre 24 y 48 horas antes de la menstruación, con la característica de que tiene una respuesta mala a los antiinflamatorios no esteroideos y a los anticonceptivos orales, pero el dolor es más intenso que el de la dismenorrea primaria.
que sí responde puede responder a los AINES. También nos menciona el libro que el dolor no corresponde a la intensidad de la enfermedad. Puede ser una leve con mucho dolor y una paciente en fase 4 intensa no va a tener tanto dolor. Entonces no corresponde con la gravedad de la enfermedad. Ahora, la dispareunia va a ser causada por un tabique recto vaginal o un problema de los ligamentos uterosacros que se van a distender en el momento de la penetración. Entonces, se va a ver en varias pacientes la dispareunia. La disuria, como les mencionaba, vamos a tener micción dolorosa, polaquiuria, urgencia. No son muy frecuentes, pero pueden estar cuando se afecta uréter o uretra. Entonces, el dolor no cíclico es un síntoma frecuente, o sea, el dolor pélvico es crónico. Entre 40 y 60% de las mujeres van a tener lesiones endometriósicas cuando se haga la laparoscopía. Sabemos que la laparoscopía es el método de diagnóstico de elección, o sea, es lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, como les mencionaba, el dolor va a depender de la localización de las lesiones. Otra cosa que se asocia bastante a la endometriosis es la infertilidad. Los dos como pilares, digamos, en lo que en las pacientes se nos va a presentar es por dolor y por infertilidad. La incidencia entonces de la mujer subfértil va a ser entre 20 a 30%. Puede ser variable, pero las pacientes con esterilidad tienen una mayor incidencia de endometriosis que las mujeres fértiles. Las adherencias que va a causar la endometriosis van a entorpecer la captación y el transporte normal del ovocito por parte de las trompas de falopio, pero no solamente es por causas mecánicas. También se ha encontrado que hay perturbaciones de las funciones ováricas e inmunitarias y también de la implantación. Varias investigaciones sugieren que las mujeres con endometriosis hay una foliculogénesis deficiente. En tanto, también se ha visto en estudios que el desarrollo y la calidad de los embriones en mujeres con endometriosis, en quienes se practicó una fecundación in vitro, se comparó con los de embriones de mujeres con infecundidad a causa de un factor tubárico. Entonces se compararon pacientes infértiles porque tenían un factor tubárico y las mujeres infértiles o subfértiles por una endometriosis. Entonces se encontró que había mucho menos blastómeras por embrión y un mayor índice de detención del desarrollo embrionario en el grupo de endometriosis. Entonces, esto nos sugiere de que hay una alteración en la foliculogénesis, también una alteración en la implantación en la paciente con endometriosis que en una paciente que tenga infertilidad por un factor tubárico. Entonces, no solo es que va a ser una alteración estructural de las trompas de falopio en la endometriosis que nos impida la movilización adecuada del ovocito, sino que también hay alteración en la foliculogénesis y en la implantación. Entonces, la presencia de anomalías endometriales en mujeres con endometriosis confirma la posibilidad de que algún defecto en la implantación sea la causa de su infertilidad que acompaña a esta enfermedad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En la exploración física, la mayor parte está circunscrita a órganos pélvicos, por lo que en inspección, una simple inspección, no vamos a detectar anormalidades visuales. A la exploración bimanual sí nos ayuda, ya que en los órganos pélvicos a menudo encontramos anormalidades anatómicas sugestivas de endometriosis, la presencia de nódulos en los ligamentos uterosacros y la hipersensibilidad refleja una endometriosis activa o cicatrices a lo largo del ligamento. La presencia de un tumor quístico en los anexos se representa en ocasiones un endometrioma ovárico que es móvil o bien se adhiere a otras estructuras pélvicas. También la exploración bimanual nos va a revelar en ocasiones un útero fijo y doloroso en retroversión o bien un fondo de saco posterior firme y fijo. Entonces, en la exploración
Bimanual sí vamos a encontrar hallazgos que nos pueden ser sugestivos de endometriosis. Ahora, con el estudio de imagen, como mencionaba anteriormente, tienen poca sensibilidad, pero la ecografía transvaginal nos puede facilitar para descartar otras causas de dolor pélvico. La transvaginal y la transrectal tienen como la misma eficacia para detectar endometriosis pélvicas posteriores. Sin embargo, por medio de la transrectal se puede definir la afectación rectal con mayor precisión y nos puede ser de utilidad cuando se planea una operación. Ya no estamos quedando sin carga. Ahora, veamos, la laparoscopía diagnóstica es el principal método para el diagnóstico de endometriosis. Los hallazgos laparoscópicos son variables y comprenden lesiones endometriósicas definidas, endometriomas y formación de adherencias. Su aspecto puede ser color rojo, rojizo, rojo rosado translúcido, blanco y negro, negro o negro azulado. Entonces, la visualización laparoscópica de los endometriomas ováricos tiene una sensibilidad y una especificidad de 97 y 95%. También recordemos que la laparoscopía es tanto diagnóstico como terapéutica, porque en el mismo momento se puede hacer la extirpación quirúrgica de las lesiones y sería entonces diagnóstica y terapéutica. Ahora veamos ya el tratamiento. Aquí en el tratamiento he puesto lo que está en relación con nuestro país, o sea, también del MinSal. Es una recopilación tanto del libro como de la guía del MinSal. En primera línea nos menciona los AINES, que como ya les mencionaba, inhiben la COX-1 y la COX-2. Porque la COX-2, ya les mencionaba, estimula la síntesis de prostaglandinas que participan en el dolor. Entonces, esta es la primera línea, mujer con dismenorrea primaria o dolor pélvico antes de confirmar la endometriosis. Entonces, paciente con dismenorrea, AINES antes de hacer el diagnóstico por vía laparoscópica. Y en las mujeres con dolor mínimo o leve con endometriosis diagnosticada. Ahora, ese es el tratamiento para el dolor. También, entonces, los anticonceptivos orales nos sirven también para el dolor y para disminuir estas lesiones. Como sabemos, los fármacos anticonceptivos orales van a inhibir la liberación de gonadotropinas, van a reducir el flujo menstrual y a estimular la desidualización de los implantes. Además, se ha demostrado que disminuyen el número de fibras nerviosas, que es lo que les mencionaba. Los implantes van a también producir fibras nerviosas que van a producirnos el dolor. Entonces, los anticonceptivos orales nos disminuyen el dolor, también disminuyen la expresión del factor de crecimiento nervioso en las lesiones endometriósicas. Entonces, el MinSal nos dice que los anticonceptivos orales se van a tomar todos los días durante mínimo 6 meses, pero este se da en cualquier nivel. Se me olvidó mencionar que la guía del MinSal nos recomienda que el diagnóstico va a ser en el tercer nivel. O sea, de primero nos dice, una paciente con dismenorrea incapacitante o dolor pélvico crónico tiene que ser evaluada por ginecólogo, o sea, que la vamos a enviar a segundo nivel o una comunidad especializada que cuente con ginecólogo. Pero el diagnóstico tiene que ser en tercer nivel, así nos da la guía. El diagnóstico es en el tercer nivel, pero el tratamiento puede ser continuado en unidad de salud, al menos en anticonceptivos orales. Vamos a ver que hay unos que no son de tercer nivel, pero en este caso los anticonceptivos orales, el tratamiento puede ser en cualquier nivel. Puede ser, o sea, el seguimiento, el tratamiento durante estos 6 meses va a ser en cualquier nivel, los anticonceptivos orales. Ahora, también tenemos como tratamiento los progestágenos, que antagonizan los efectos estrogénicos sobre el endometrio, provocando desidualización inicial, atrofia endometrial ulterior, disminuyen también el número de fibras nerviosas y la expresión del factor de crecimiento nervioso en las lesiones endometriósicas. Por lo tanto, entonces, si estamos haciendo una atrofia del endometrio, o sea, vamos a, a poder quitar ese tejido ectópico, a hacer su atrofia y disminuye también el dolor porque disminuye el número de fibras nerviosas. Entonces, dentro de los progestágenos tenemos
el acetato de medroxiprogesterona a dosis de 150 miligramos cada 3 meses intramuscular, mínimo de 6 a 12 meses. Y también Provera se disponible en 30 miligramos vía oral al día por mínimo 90 días. Esto igual es en cualquier nivel, primero, segundo, tercero, puede ser en cualquier nivel. Ahora, dentro de los andrógenos, el mecanismo de acción pues, es la supresión de la cúspide hormonal luteinizante a la mitad del ciclo, creando un estado anovulatorio crónico. El resultado es que el danazol crea un estado hipoestrogénico e hiperandrogénico que induce atrofia endometrial en los implantes endometriósicos. Entonces, igual, atrofia endometrial. Estos solo son del tercer nivel. Los andrógenos los van a utilizar en tercer nivel. Y tenemos el danazol a dosis de 200 a 800 miligramos por día durante 6 meses. Pero es tercer nivel y hay efectos por los andrógenos asociados que nos van a limitar el tratamiento. ¿Cuáles son estos efectos? Pues la paciente va a pasar con bochornos, acné, hirsutismo, perfil de lípidos séricos adversos, enronquecimiento de la voz quizás irreversible y mayor nivel de enzimas hepáticas y cambios de ánimo. Entonces, estos efectos adversos nos pueden limitar el tratamiento. Y también otro de los del tratamiento es la administración continua, no pulsátil, porque recordemos que la liberación de GnRH es pulsátil, pero si la tenemos continua, lo que vamos a provocar es una desensibilización hipoficiaria y una pérdida ulterior de la esteroidogénesis ovárica. Entonces, si se pierde la producción ovárica de estradiol, el ambiente hipoestrogénico elimina el estímulo, por lo que los implantes no van a tener esteroides. Entonces, los implantes endometriósicos igual van a tener una atrofia y crean un estado, porque se va a crear un estado pseudomenopáusico durante el tratamiento. También estos, los agonistas de GnRH son solamente de tercer nivel. Ahora, el tratamiento quirúrgico puede ser segundo y tercer nivel y puede ser conservador o radical. El conservador únicamente va a eliminar los implantes endometriósicos visibles y va a liberar las adherencias. Ya el radical es histerectomía con salpingoforectomía bilateral y este es de elección en el caso de que el tratamiento médico ya descrito haya fracasado y el dolor persista también tras una cirugía conservadora. O sea, porque hay que tener en cuenta que después de una cirugía conservadora se va también a dar un tratamiento hormonal para atrofiar el tejido que haya quedado remanente. Entonces, si después de un tratamiento conservador eliminamos todo lo endometriósico visible y se liberaron las adherencias y se dio tratamiento hormonal para producir una atrofia y aún continúa el dolor, entonces el tratamiento es radical. Y entonces así es el manejo que se da, que nos recomienda el MinSal y que también está en el libro. Esto es todo, endometriosis. Un poco complejo entender cómo es que se da. También un poco no diagnosticado, bastantes pacientes pueden no diagnosticarse. Y el tratamiento, pues, esteroides hormonales para atrofiar ese tejido que va a responder, porque es, es un tejido que depende de hormonas. Entonces, si quitamos las hormonas, vamos a atrofiar el tejido y nos va a servir bastante. Entonces, hasta aquí el tema, endometriosis.